Soy Leiria Bay, soy defensora de derechos humanos y de la madre tierra, soy del pueblo maya quiché. Vivo en la costa sur de Guatemala, que es un área que ha sido acaparada por terratenientes para la implementación de monocultivos. Aquí se produce caña de azúcar, palma africana, banano, hule, entre otros. Lamentablemente, esta situación no ha generado empleo digno, sino lo que ha generado mayor sobreexplotación laboral para las familias indígenas y campesinas. Muchas familias han sido despojadas de sus tierras porque la implementación de monocultivos que están alrededor de las comunidades los obliga a vender sus tierras o a darlas en alquiler, porque las grandes producciones, por ejemplo, de caña de azúcar, hacen fumigaciones aéreas y eso perjudica a los pequeños cultivos de las familias campesinas. Por eso es que muchas familias ya no pueden producir aunque tengan un pedacito de tierra y se ven en la obligación de tener que entregarlas para estas grandes transnacionales. Otra situación es con la sobreexplotación laboral genera mayor empobrecimiento de las familias, mayor analfabetismo, porque los niños en vez de ir a la escuela van a ayudar a sus familias, a su papá, a su mamá para terminar una tarea diaria y con eso el tema del analfabetismo sigue cada vez más fuerte. Pero también muchas familias han sido desintegradas porque integrantes de las mismas familias, los hijos, los papás, las hermanas o las mamás, tienen que emigrar hacia Estados Unidos para poder ayudar a la alimentación básica de la familia. Esto ha sido porque en Guatemala lamentablemente no hay oportunidades, aunque hay trabajo en las fincas, pero las condiciones son de sobreexplotación laboral. Muchas comunidades que viven también en esta área han sido afectadas por la contaminación que hacen esas transnacionales a los ríos y al agua inclusive que está el agua de pozo, el agua subterránea. Hay casos donde las comunidades han denunciado que es imposible beber el agua, que es imposible utilizar esa agua para lavar la ropa, los trastos, pero nadie hace nada, ni siquiera el Ministerio de Ambiente, a pesar de las evidencias que existen, y eso por todo el nivel de corrupción que se maneja en el Estado. Se han hecho denuncias, pero no ha logrado procesar. Lo único que se ha logrado es mayor represión, mayor criminalización de las comunidades y pueblos que luchan y que están tratando de defender sus derechos a pesar de todas estas condiciones de adversidad.